llegado y entonces están allí tremendo. Así que siempre es bueno dar gracias a Dios por todo. Total, así es. Nos queda, tú me dices, ya arrancamos para que esto y lo demás van enganchando, si no van ellos a tener que entrar cuando vean el record. Arrancamos. Pues yo sí creo, Jaime, tenemos que honrar el cumplimiento, ¿cierto? Yo sí, por eso mismo lo digo, aquí arranquemos a tiempo, si no ustedes son los que pierden, pues nosotros no. Llega la hora, empieza y la hora que acaba, acaba. Así es la cosa. A lo americano, Luis Fernando ya sabe cómo es la cosa. ¿Sí o no? Bueno, mis amigos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a aquellos que no están presentes y que lo van a escuchar. Se están perdiendo el llegar a ser puntuales, pero de todas maneras les llega toda esta comunicación que hoy comenzamos con nuestra queridísima maestra Silvia Castañeda, con lo que va a sentir la tercera y cuarta motivación que ella lo va a dar el día de hoy. Hoy empieza con la tercera motivación. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues ante todo me da mucho gusto volver a estar con el grupo, acompañarlos en la profundización de este tema que es tan apasionante y que es tan grato además. Y pues uno podría dedicarle muchísimo más tiempo a esto, pero voy a tratar de sintetizar y sobre todo también de retomar lo que hayan visto la vez pasada. Luis Estuardo, muy buenas noches, bienvenido, Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias. ¿cómo está? Bueno, entonces, em, ustedes tuvieron la oportunidad de estar con Graciela, quien hizo toda una introducción a nivel filosófico, antropológico, de toda la parte de la logoterapia, del análisis existencial de Arthur Lange. Con Eugenio estuvieron también en dos clases. Eugenio les habló sobre la primera y la segunda motivación. Yo les voy a hablar sobre la tercera y la cuarta. Hoy nos vamos a focalizar más que todo en la tercera, pero antes de iniciar la tercera, quiero hacer un pequeño resumen que nos ponga en contexto de cómo estamos conectando esta motivación con las dos anteriores para que todos quedemos pues con este mismo marco de referencia y esto nos va a ayudar muchísimo para poder entender todo el proceso de la Jaime, yo quisiera compartir, presentar, entonces, si tengo ahí acceso a la pantalla, ¿sí? Listo, muy bien. Aquí ya están viendo todo. Sí, ya se ve, ya se ve. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, hoy estamos entonces centrados en la tercera motivación existencial. Aquí pues hay una información mía que pues yo ya les había comentado la vez pasada, pero es como un pequeño resumen de la experiencia de trabajo y de conocimientos que tengo. Y nos vamos a centrar entonces básicamente en varios temas. Hoy voy a hacer un resumen, vamos a hacer luego una experiencia personal. Después nos vamos a centrar en la tercera motivación existencial de Arthur Lange, eh, haciendo también, mirando las condiciones, las reacciones de coping, mirando elementos de la histeria y el narcisismo, pero con una claridad es que pues la histeria y el narcisismo nos daría fácilmente para poder centrarnos 4 horas con cada uno. Entonces, es decir, hasta donde alcancemos hoy, igualmente tenemos tiempo para la próxima semana. Mi interés es que por lo menos quedemos conceptualmente con estas tres primeras motivaciones hoy muy, muy claros y ya luego entramos con el narcisismo la próxima semana y también que podamos ya ver la cuarta motivación la próxima semana, pero sobre todo también pensando en la actividad que ustedes realizan, que podamos hacer un ejercicio aplicable al día a día de cómo se puede ver esta tercera y cuarta motivación en la actividad que cada uno de ustedes realiza a nivel profesional. Por lo tanto, la próxima semana el trabajo también va a ser por parejas y por grupos para que podamos ver todo esto. Entonces, yo estuve mirando la presentación de Graciela y aquí esta
Este es un resumen que ha presentado Graciela, lo puso pues aquí en otros colores, pero es para que recordemos un poco esto. Entonces, ¿cuáles son los aportes de Víctor Frank? ¿Sí? Es decir, que uno dice, bueno, ¿qué fue lo maravilloso que Frank nos da? Primero, Frank, como vemos acá, tiene un aporte en cuanto hay una antropología tridimensional, es decir, Frank nos dice, las personas tienen una dimensión no ética o espiritual, es decir, son recursos que nosotros tenemos que nunca se van a perder, que nunca se van, aunque estemos en crisis, aunque estemos en las situaciones más complejas de la vida, esos recursos están dentro de nosotros, ¿sí? Y esto fue lo que lo que experimentó Frank igualmente cuando estuvo en los diferentes momentos, estuvo encarcelado. Él pudo estar durante 3 años, pero él no perdió su fuerza, él no perdió sus ganas de vivir, él no perdió sus ganas de servir, él no perdió el poder darle sentido a ese momento de reclusión que estaba viviendo tan complejo y tan difícil, ¿sí? Entonces, es decir, los recursos no éticos están. Alguno de todos nosotros, los que estamos aquí presentes y los que van a llegar o los que van a ver esta presentación, han tenido momentos de crisis en su vida, ¿cierto? Muertes, duelos, pérdidas, robos, pérdidas económicas, personas que han fallecido, relaciones que hemos perdido, salud que hemos perdido, seres queridos, divorcios, separaciones, hijos con dificultades, con problemas de salud, tantas cosas, ¿sí? Pero si tenemos esa capacidad de levantarnos, ¿qué es lo que nos levanta? Estos recursos no éticos, ¿sí? Esta dimensión espiritual. Otro elemento que vemos acá es la intuición, ¿sí? Y la intuición es lo que internamente nos dice cómo nos estamos conectando frente a lo que estamos observando, no desde la razón, sino desde lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, lo que nos está diciendo intuitivamente nuestro corazón para decir, oye, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Será que tomo nuestra decisión? Y fíjense cómo muchas veces en la vida, las decisiones que hemos tomado mal, no hemos escuchado esa intuición, ¿sí? Cuando dice, caramba, yo no debía haber comprado meterme en este proyecto. Yo sabía que no, y justo hicimos el negocio, no salió bien. Yo no debía haber estado con esta persona y nada, no le hicimos caso a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la intuición nos habla a través del cuerpo, ¿sí? Y también esta capacidad que nosotros tenemos para comprender. Entonces, Fran nos hace mucho énfasis que eso está dentro de nosotros. Otro aporte que nos da Fran, que es muy valioso, tiene que ver con una metodología. Y dice, pues es que dentro del enfoque logoterapéutico, hay dos metodologías que se pueden emplear. Uno es la intención paradojal y el otro es la de reflexión. Y con la intención paradojal, a veces lo que se usa es el humor. Y se usa el humor para que la persona se ponga en una situación que uno dice, increíble que se ponga a hacer esto, porque literalmente no lo hace, especialmente, por ejemplo, para trastornos obsesivos compulsivos. Esta técnica es maravillosa porque la persona se pone a pensar en algo que sería totalmente loco y después entonces le baja su nivel de ansiedad, su nivel de angustia. Pero también la metodología de reflexión, ¿sí? También nos hablaba Fran sobre la noodinamia de las neurosis noógenas, y en eso hace un estudio supremamente profundo, muy completo, donde habla sobre los valores, sobre el sentido. Y aquí va a cobrar algo muy de mucha importancia cuando veamos al Langley, que los valores van a tener un impacto supremamente, es decir, que es fundamental. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros tomamos decisiones. Y por último, Fran nos habla sobre la importancia de la conciencia moral, ¿sí? Y cómo nos da sentido cuando nosotros tenemos una coherencia entre lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos. Y entonces uno dice, caramba, ahí sí yo le estoy dando sentido a lo que yo hago, a lo que yo realizo en mi vida, porque esto se conecta con mis valores, esto se conecta con quién soy.
Entonces, fíjense que estos aportes de Frank fueron supremamente importantes para la logoterapia. A la vez, lo que encontramos es que Frank también nos decía, existen tres dimensiones. El ser es un ser biológico, es un ser psicológico y es un ser espiritual, ¿sí? Entonces, no lo podemos ver solamente como el ser humano como tal, sino que tenemos tres dimensiones. Lo biológico tiene que ver con aquello que está dentro de nuestro cuerpo. Es la salud, es lo que nos permite actuar, es lo que nos permite avanzar. Si hablamos de la sexualidad, está lo biológico, ¿sí? Pero si hablamos de la expresión del afecto, del cariño, ahí ya nos conectamos con lo psicológico, porque son los vínculos, son las relaciones, está relacionada con esa forma de ser nuestra, ¿sí? Y lo espiritual es esto que le da la trascendencia, ¿sí? Entonces, aquí Fran nos da elementos supremamente importantes donde dice, el ser humano tiene estas tres dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Alfred Lange? Alfred Lange lo que vemos acá es que nos dice que no todos los sufrimientos se deben a una pérdida de sentido, porque recuerden que Fran estuvo en los campos de concentración. Y ahí es cuando conectó que habían sufrimientos muy grandes y frente al sufrimiento teníamos que encontrar un sentido. Y Alfred Lange dice, pero un momentico, es que no necesariamente los sufrimientos se deben a una pérdida de sentido. El sentido no es la respuesta necesariamente a las dimensiones físicas, biológicas, espiritual que plantea Frank. Alfred Lange nos dice, no, es que para poder tener sentido, primero tenemos que tener previas tres condiciones, que son las tres motivaciones fundamentales, que son las que vamos a ver más adelante. Y esas tres motivaciones fundamentales tienen su propia psicodinámica. Y si alguna de esas motivaciones está bloqueada, no se va a poder encontrar el sentido. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Sí, hay una pregunta, espérate un segundo, que Jorge Luis Guerra dice, ¿cómo saber que puedo seguir mi intuición? Porque a veces es confuso. Ok. Mira, yo creo que hay algo que es, y muchas gracias por esa pregunta, porque la intuición nos habla a través del cuerpo, ¿sí? Me pregunto, ¿a ustedes les ha pasado que de pronto cuando conocen a alguien, de pronto como que sienten como o un frío, cuando uno dice, uy, yo no sé por qué sentí algo como raro con esta persona? ¿Les ha pasado alguna vez eso? ¿Sí? Levanten la mano a quién le ha pasado eso. ¿Mm? Ok. ¿Les ha pasado que de pronto nos sentimos cómodos con alguien y el cuerpo como que uno dice, como, oye, como rico, como esta energía, como que agradable estar ahí? ¿Les ha pasado? Bueno, esto tiene que ver con la intuición, es decir, la intuición tiene que ver con lo que nuestro cuerpo está captando energéticamente y se conecta con ese ser humano y con ese interior nuestro, ¿sí? De modo que la intuición nos habla a través de señales en el cuerpo. Si nosotros sentimos comodidad cuando vamos a tomar una decisión, hagámosle caso a esa intuición. Pero si tenemos dudas, si no nos sentimos bien, hagámosle caso y no tomemos esa decisión, ¿sí? Porque el cuerpo, y en eso les recomiendo una película que disculpen un chico, voy a dejar de compartir aquí para comentarles sobre este tema. Hay un video que se llama El Poder del Corazón. Ustedes lo pueden encontrar por la plataforma de Gaia, o si no, también en YouTube, pues no sé si ya está tan completo, pero antes estaba en Gaia y en Netflix también. Y básicamente se llama El Poder del Corazón y conecta muchísimo con esto de la intuición. En donde nos dice que el cuerpo nos da muchas señales sobre lo que nosotros sentimos, que no todas las decisiones son desde la razón y que antes de nosotros tomar una decisión, primero nuestro cuerpo siente en el corazón y el corazón nos va diciendo
nos va dando señales sobre qué decisiones tomar, ¿sí? Lo interesante de este video es que muestran situaciones reales, incluso de una mujer que estuvo en Ruanda. ¿Recuerdan ustedes que ahí hubo una matanza terrible, terrible en esta población de mucha gente? Una de ellas es una persona que sobrevive y nos va contando que lo que pasa, también nos va contando el caso de una familia con respecto a una hija que pierden, y hacen varias entrevistas de líderes espirituales de diferentes ideologías y enfoques espirituales del mundo. Y todos van diciendo el por qué la intuición tiene un valor tan importante, pero especialmente el por qué el corazón, y nosotros debemos hacerle caso a esto, ¿sí? Entonces, fíjense que la intuición no es algo racional. La intuición es algo que nosotros sentimos. Mientras que la razón sí es algo que va desde la lógica, el análisis, los datos, los hechos, los indicadores, la profundidad del tema. La intuición se conecta con nuestras sensaciones, se conecta con nuestra energía, se conecta con nuestro cuerpo, ¿sí? Con esto doy respuesta, Jorge, a tu pregunta. Sí, se la sabe. Es Marcela, es Marcela, pero está. Sí, ¡Oh, perdón, es Marcela! que, Marcela. Es Bueno. sí, perdón. Sí, es que no puedo encender la cámara porque voy en carretera, pero sí estoy escuchando y sí, solo tenía la duda de si la intuición nos podría confundir con una corazonada. ¿Cuál sería la diferencia entre una y la otra? La corazonada nos da muchos elementos de intuición, pero necesariamente no es que nos estemos anticipando a hechos que puedan ocurrir, porque a veces uno dice, uy, caramba, yo este sitio como que yo lo conocía, como que yo había ido. Eso es diferente, ¿sí? La intuición nos está diciendo cómo se siente nuestro cuerpo frente a una decisión, frente a una acción que vamos a tomar, frente a algo que nos conecta con lo que nosotros somos internamente. Sí, Luis Fernando, tú tienes una pregunta. Sí, como que hay niveles de sufrimiento, porque en el sentido de que si no todos los sufrimientos nos se ven a una pérdida del sentido en la vida, entonces de primero tenemos que haberle tenido un sentido a la vida para poderlo perder. Ok, mira. Sí, perdón, sí. No, está súper interesante tu pregunta porque lo que vamos a ver y lo que nos plantea Langley, que es bastante valioso, es que el sufrimiento se va a dar en todas las motivaciones existenciales. Lo que pasa es que el sufrimiento es diferente según el vacío que tú tengas en cada motivación, ¿sí? Entonces, si hablamos de la cuarta, hay un gran vacío en ese sentido de vida. Pero si hablamos de la tercera motivación, tu sufrimiento es que no puede ser, es que no tienes autoestima, es que no te puedes dar al otro, es que no sabes quién eres, es que te vuelves permisivo, es que no te puedes conectar. Pero si estamos en la segunda motivación, tu sufrimiento tiene que ver con que no pudiste hacer el duelo, no puedes generar relaciones, no puedes generar vínculos. Entonces estás en una tristeza, en una depresión profunda. Pero si hablamos de la primera motivación, el sufrimiento de base tiene que ver con que no hay sostén, no hay cobijo, no hay nada que te agarre a la vida, porque no has encontrado esas raíces en esa familia, en ese entorno en el que tú surgiste, ¿sí? Entonces fíjate que el sufrimiento varía según las motivaciones, pero lo interesante es que siempre va a haber, decir, y esto nos sirve muchísimo, y ustedes que atienden a personas que sufren tanto, porque es que una muerte el miércoles, eso es muy doloroso, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más adelante desde qué lugar están llegando, desde qué motivación fundamental están en ese momento conectados, porque también es cómo le llego, cómo me conecto, de qué forma puedo estar con esa persona. Esto va a ser fundamental, ¿sí? E incluso, por ejemplo, haciendo terapia, a mí algo que me ha servido es que en el momento, pues, digamos que las dos primeras sesiones llega el paciente o el cliente, si yo hago coaching, pero también hago terapia, dependiendo del contexto en el que estoy trabajando, y yo escucho qué es lo que trae la persona. Y según lo que me ha contado, yo de una vez voy colocando en mi hoja si esta es la primera, la segunda, la tercera o la cuarta motivación, ¿sí?
para saber por dónde voy a focalizar el trabajo con la persona, ¿sí? O si son todas las anteriores, porque cuando definitivamente tú dices, caramba, es que es una persona que no ha tenido sostén, es que es una persona que tiene dificultades en los vínculos, es que no tiene amigos, es que no se las cree, y pues nada, ¿qué proyecto de vida va a tener? Muy difícil, ¿sí? Entonces, y hay que trabajar las cuatro. Entonces le toca a uno darle prioridad por dónde hay que entrar. Esto nos va a ayudar muchísimo para saber de qué forma nos aproximamos, de qué forma nos acercamos a esa persona y cómo nos vamos a conectar, porque cada uno va a necesitar algo diferente de nosotros. ¿Mm? Pero Les pues, recomiendo que nos enganchemos en que tú expliques la tercera motivación y casi al final, media hora o 20 minutos, ahí hagamos la pregunta para que no pierdan ustedes el enfoque que van a aprender hoy día. Se los recomiendo yo. Si quieren interrumpir, lo pueden hacer, pero van a perder más. ¿Les parece? ok. Van apuntando su pregunta. Vamos, Silvia. Bueno, muy bien. Entonces aquí estamos en esta primera parte del resumen, ¿sí? Porque es importante para que todos conectemos con la misma información. Entonces, discúlpeme, aquí ya les comentaba que entonces esto fue lo que nos dijo Frank y esto fue lo que nos dijo Langley, ¿sí? Y Afe Langley entonces también nos dice, momentico, es que no solamente es lo espiritual, lo psicológico y lo biológico, es que también hay un tema de autotrascendencia, ¿sí? Es decir, ya Langley ya nos está planteando otra dimensión adicional que no tenía Víctor Frank, porque Víctor Frank nos habla del sentido de vida como algo que es fundamental para poder darle un contexto, un norte, como una brújula a nuestra vida. Y Afe Langley nos dice, necesitamos estos 4 elementos para poder llegar a eso. A la vez, entonces, Langley, mire los grandes aportes de Langley, ¿cuáles son? Por una parte, él nos dice, en su antropología tridimensional, dice, hay tareas existenciales y hay un modelo interpersonal. Es decir, cuando estamos en la vida, hay unas tareas que nosotros tenemos que cumplir y hay una forma como nos relacionamos. En segunda instancia, Alfred plantea una metodología fenomenológica que se llama el AEP, es decir, Análisis Existencial Personal, y tiene una serie de métodos sobre cómo podemos intervenir. Hay diferentes clases de métodos, incluso Alfred también propone unas pruebas que se pueden aplicar para el tema de sentido de vida, para las 4 motivaciones existenciales. Es decir, hay varias pruebas que están validadas, que están estandarizadas, incluso Andrés Goldfield, no sé si algunos de ustedes lo conocen, que está en Argentina, él tiene estas pruebas que ya están estandarizadas y que han sido diseñadas por Afelange, ¿sí? Bueno. Un tercer elemento que nos propone Afe Langley es la psicodinamia, es decir, él dice, para cada motivación hay unas reacciones de coping. Coping significa el mecanismo de defensa que nosotros empleamos para poder asumir ese vacío que tenemos cuando esa motivación no se ha satisfecho, ¿sí? Y a la vez, ¿esto qué nos dice? Esto nos está diciendo cuál es la motivación fundamental que está amenazada. Entonces, ahora vamos a ver y les voy a recordar cuáles serán esos mecanismos de defensa para que podamos ir identificando, oiga, es que si me llega una persona así, claro, es que está con este mecanismo de defensa, con esta motivación que hay un vacío, ¿sí? Y a la vez nos propone la teoría motivacional de las 4 motivaciones fundamentales. Alrededor de esto, Arfel nos plantea patologías, comportamientos, valores, condiciones en cada motivación. Fuera de eso, nos da, es decir, tiene una cantidad de investigaciones, de escritos, Arfel todavía vive hoy en día, pero tiene cosas tremendamente interesantes en donde de cada motivación hay todo lo que uno quiera que está escrito. Lamentablemente no hay mucho en español, generalmente lo escribe en alemán, pero hay cosas muy, muy interesantes, hay algunas que sí se pueden encontrar. Entonces fíjense que aquí lo que Alfred nos dice es, mientras Frank nos dice
nosotros tenemos que encontrar cómo es el sentido de vida, cómo son nuestros recursos. Alfred dice un momentico, es que antes del sentido de vida necesitamos ver cuáles son las motivaciones en las que está cada una de las personas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Queda claro esto? Bueno, Silvia, ¿podrías tú agrandar para que se mire toda la pantalla completa? sí señora, mucho gusto. Espérate un momentico. Ahí ya, Ahí, ya. gracias, gracias. Ahí está. Perfecto. Entonces lo que nos da la ANGLE es como toda un norte sobre cómo trabajar. Si llega una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, uno dice, ok, eso es la primera motivación. No, pero si ya llegas una persona con depresión, pero especialmente hay ese duelo no resuelto, que los que ustedes trabajan tanto en tanatología, estamos en la segunda motivación. Pero si es una persona que tiene problemas de autoestima, narcisismo, o es una persona con histeria, estamos hablando de la tercera motivación, o burnout, ¿sí? Ahora no, es que es una persona que tiene un fanatismo, que está dedicada a esos grupos, pues, que son especialmente grupos como que se casa con esa ideología y como que no ve otra cosa. Ahí estamos hablando de la cuarta motivación, ¿sí? Entonces, ahí hay algo que todavía falta fortalecer. Entonces, a la vez, estas tres motivaciones que propone AFE son las siguientes. La primera, la confianza fundamental, es decir, poder ser en el mundo. Ustedes tuvieron un ejercicio hace 2 clases con Eugenio que les hacía una serie de preguntas. Hoy yo les voy a precisar también otras preguntas que nos van a servir para ir trabajando esta primera. ¿Y por qué hablamos de confianza fundamental? Porque antes de decir yo me relaciono, yo doy afecto, o yo me quiero, o tengo un sentido en el mundo, es ¿realmente yo quiero estar en el mundo? Yo siento que tengo como un piso, tengo un soporte, ¿vale la pena quedarme en el mundo? ¿Cuál es ese sostén? Entonces, esta es la primera motivación. En la segunda es sentir el valor de la vida. Y aquí, fíjense que esta palabra, la primera es que yo confío que vale quedarme en el mundo. La segunda es que puedo sentir el valor de la vida. Y sentir el valor de la vida tiene que ver con el disfrute, con el gozo, con la alegría, con decir, oiga, qué delicia poder reírnos, qué delicia poder jugar, qué bueno poder bailar, qué bueno poder cantar, disfrutemos con la familia, ahí disfruto la vida, ¿cierto? Le digo sí a la vida. En la tercera motivación tiene que ver con la autoestima, es decir, poder ser nosotros mismos. Y para poder ser nosotros mismos, vamos a ver qué elementos se requieren ahí. Entonces Alfred dice, necesitamos primero tener satisfechas estas tres motivaciones. La cuarta ya es el sentido de vida del que también habla Víctor Frank, quien habla de una forma muy profunda sobre el sentido de vida y Alfred Landry propone cuáles son los mecanismos de defensa, cuál es la patología que se da, cuáles son las condiciones que se da, cuáles son los valores, ¿sí? Lo complementa muchísimo lo que dice Víctor Frank. Y entonces aquí, como ven, esta es la propuesta adelante que es la que vamos a ver en esta mesa, ¿sí? Ustedes recuerdan que vieron esta mesa, les voy a recordar entonces cómo es que se hace esta lectura de la mesa. Es decir, cuando nosotros vemos aquí esto, estamos diciendo que las 4 motivaciones son como si fueran las 4 patas de una mesa, ¿sí? Una se llama ser en el mundo, ¿sí? Y ser en el mundo es cuando uno dice, yo realmente puedo quedarme aquí en el mundo, sí puedo estar. Y para eso, si yo digo no, sí, realmente sí vale la pena quedarme en el mundo. Sí, yo realmente quiero afrontar los desafíos, las crisis, no importa, yo soy vulnerable, hagámosle, aprendimos de las dificultades, vale la pena la familia que tengo, a pesar de que existan diferencias y todo, pero hagámosle, ¿sí? Entonces ya podemos decir, entonces, ¿puedo sentir la vida? ¿Me gusta vivir? ¿Sí? Y si tengo estas 2 patas, ya me voy a la tercera.
puedo permitirme ser yo misma, ser yo mismo, y me pueden permitir ser, y más adelante vamos a ver, porque aquí hay una serie de preguntas que también se relacionan mucho con temas de pareja, ¿no? Pues si yo estoy con una pareja que no me permite ser y que yo no puedo ser, la pregunta es, ¿realmente será la pareja para mí? ¿Ustedes qué dirían? Ah, Luis Fernando. Pues eh, personas cambian y relaciones cambian también. Ujú, Al inicio de una relación también no es de que vaya a haber una sintonía al 100%, bueno, casi nunca hay al 100%, pero hay una convivencia de respeto y amabilidad y demás. Entonces, lógicamente, alguien de que está oprimiendo a alguien y no le permita ser como persona, eh, pues hay un problema ahí, pero yo pensaría de que puede haber cambios en la persona también y venir y darse cuenta, mire, esto no está bien, pues, porque no le estoy haciendo bien a mi pareja, tengo ujú, amor por la pareja, le tengo mucho cariño, hay que cambiar esto. Entonces pensaría yo de que no es salir corriendo a primas y primeras, ujú. pero sí aprender a reconocer y a tener tal vez ese ser en el mundo, esa primera motivación y tener la confianza en uno mismo de venir y decir, miren, esto hay que cambiarlo porque eso no puede ser así y esto va en contra de nuestra relación. Ujú. No sé si estoy equivocado. Ok, ok, bueno, muy bien. Anabela, ¿tú qué nos dirías? Bueno, yo no tanto pensando en relación de pareja, que puede ser lo que dice Luis Fernando, pero también eh, el estar en un trabajo donde no me permiten crecer, donde me apachurran, donde no me valoran, pues me hago la pregunta que tú estás diciendo, ¿será este el trabajo realmente en el que tengo que estar o con las personas que tengo que estar? Que podría ser, no sé, esa tercera motivación también. Oh, ok, ok. Entonces, fíjense que aquí lo podemos ver, muchas gracias, Anabela, y gracias, Luis. Podemos ver entonces que hay diferentes contextos, ¿cierto? Es, puedo ser en este trabajo con las personas con las que estoy, puedo estar realmente con esta pareja, es decir, puedo ser yo esa persona divertida, alegre, o resulta que mi pareja me dice, no, 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 no te puedes reír, no, es que estás hablando demasiado, no, es que no me parece que te das colocar el pelo de ese color, para mí te lo voy a dejar siempre mona, y si no es mona, no me interesas, ¿sí? Es decir, cuando tengo a alguien que me dice cómo tengo que ser y yo no puedo ser, es muy difícil, ¿cierto? Diferente a como decías tú, Luis, bueno, carambas, ahí tenemos los ajustes, cada uno tenemos nuestras luces y nuestras sombritas también, ¿cierto? Y uno va mejorando, va mejorando la pareja. Pero cuando la pareja no me deja ser en mi esencia, no puedo. Es decir, ese no es el personaje, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que esto es fundamental ¿para qué? Para poder entrar a la cuarta motivación, que es estar abierto a los contextos de sentido. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de sentido en el primer nivel? Decíamos, podemos encontrar sentido frente a las situaciones cotidianas, frente a lo diario. Salimos y uno dice, pues caramba, qué día tan bonito. O si está lloviendo, bueno, pues qué dicha, las maticas se están mojando, van a crecer, entonces van a crecer los cultivos. Es decir, le encontramos sentido absolutamente a todo, ¿sí? Pero también le podemos encontrar sentido al arte, le podemos encontrar sentido al trabajo, a las obras sociales, le podemos encontrar sentido a lo que cada uno de nosotros hace. Es decir, hay muchas formas de encontrar sentido y esto, a partir de esto, pueden encontrar la trascendencia. Entonces, fíjense que estas tres pilares son fundamentales para poder estar abierto a los contextos de sentido. Esta es la propuesta que nos hace Arfelanque. Por otro lado, entonces, eh, aquí quiero que a partir de este momento, ustedes en este momento puedan contestar unas preguntas que les voy a hacer, ¿sí? Y las preguntas es, eh, ¿puedes, ¿puedo ser en este mundo con mi familia, con mis condiciones, con mis características? Es decir, ¿yo puedo estar aquí en este mundo?
Puede estar en esta empresa donde cada uno esté trabajando o está afiliado o esté prestando un servicio, o si es independiente, oigan, pues yo puedo ser aquí siendo independiente con mis condiciones, con mis características, puedo hacer realmente lo que me gusta, puedo aportar, ¿sí? La persona siente que ha contado y cuenta con apoyo, ¿sí? Es muy importante en esta motivación sentir que hemos tenido el apoyo, ¿sí? Que hemos tenido protección, que hemos tenido espacio, que hemos tenido firmeza, que hemos sentido aceptación y seguridad. ¿Y eso de dónde se brinda? Inicialmente en nuestro hogar, ¿sí? Cuando nos acogen a la vida, papá y mamá nos dicen, bienvenido a la vida, ¿sí? Cuando hemos sido formados por nuestros seres queridos, o algunos de pronto no tuvieron papá, mamá, sino papá y mamá de crianza, más no los biológicos. Entonces, esos seres que estuvieron con nosotros, que nos dieron la mano, que nos dijeron bienvenido, ven y te enseño, esos formadores, esas personas que fueron ese referente, son los que nos permiten, incluso los guías espirituales, los médicos, los jefes, los tutores, los mentores, todos ellos son seres que nos hacen sentir que uno dice, oye, vale la pena, ¿sí? Porque nos sentimos acogidos, nos sentimos acompañados. Esto también permite sentir arraigo, pero también cuando uno dice, tengo un lugar donde vivir, tengo un espacio donde dormir, una casa, un apartamento, una habitación, una hacienda, lo que ustedes consideren, pero tenemos un espacio fijo, ¿sí? Un espacio donde tenemos referencia, pero hay otro espacio también, es nuestro cuerpo. Nos sentimos en nuestro cuerpo, queremos nuestro cuerpo. Es decir, es algo que nos podemos ver y podemos conectarnos y podemos quererlo y podemos cuidarlo, ¿sí? Se experimenta cuando uno siente ese poder ser en el mundo, experimentamos mucha tranquilidad, una gran paz y una gran estabilidad. Y especialmente se pueden soportar las situaciones de crisis y se puede salir adelante. Pero imagínense ustedes si estamos hablando con personas que son desplazadas, con personas que tienen que salir y dejar absolutamente todos sus bienes, porque llega los bandoleros, la guerrilla, el narcotráfico o organismos incluso a veces, a veces pueden ser del Estado o simplemente bandidos. Y hay que dejar absolutamente todo. ¿Cómo estaría esta motivación? Averiado. Averiado, ¿cierto? Porque lo que tú tenías, lo que te daba sentido, lo que te daba referencia, ya no tienes nada, ¿sí? Entonces, si tenemos una persona que viene en estas condiciones y tiene, que va a presentar mucha ansiedad, mucha angustia, porque es que no tienes algo que te sostenga. Y si además de eso te mataron a toda tu familia, esto es lo que le pasa a la gente en la guerra. Hay que primero que trabajar este soporte, este sostén. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da sostén realmente en la vida? ¿Sí? A nosotros nos da sostén en la vida las normas, porque nos enseñan qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, de qué forma podemos relacionarnos, las tradiciones, los rituales. Y fíjense que cuando comenzamos esta sesión de hoy, tú nos decías, Luis Fernando, que habías vivido 8 años en Estados Unidos y que hoy estabas celebrando la Acción de Gracias, ¿cierto? Y Jaime también. Y eso es un ritual que nos conecta con la gratitud con la vida. Pero si de pronto nos vamos al 1 de noviembre, los amigos mexicanos que están aquí presentes nos dicen, es que celebramos también la muerte, porque la muerte es una forma de renacer, ¿sí? Y entonces damos gracias a los muertos y le damos gracias a todo lo que cada uno nos aportó. Es una celebración entre la muerte y la vida, ¿cierto?
Pero seguramente si nos vamos a los festivales de enero en Colombia, entonces estamos en los festivales de negro y blancos en un departamento que se llama Popayán. Entonces la gente sale vestida y sale con las caras pintadas de negro, de blanco y en disfraces celebrando la vida, ¿sí? Pero si seguramente nos vamos a la época de febrero, en otro momento, en otro país, ya están, es en carnavales. Y entonces ya puede ser el de Copacabana o puede ser el de Barranquilla en Colombia, donde la gente pues sale a bailar y a tomar como loco y a celebrar la vida, ¿sí? Y hace poco acabamos de ver la celebración también de la Miss Universo. Entonces fíjense que son rituales en los países que tiene que ver con que nos conectamos con tradiciones, nos conectamos con algo que nos da sentido y que nos da identidad. También poder ser en el mundo nos da sostén nuestra profesión, porque tenemos pautas, porque tenemos una forma de relacionarnos, una forma de actuar, una forma como nosotros nos conectamos. Ustedes también tienen una serie de parámetros cuando trabajan todo este tema de tanatología, ¿cierto? Cómo comunicarse con las personas, qué hay que decir, qué no se debe decir, en qué momento en que está este cliente, podemos hacer este tipo de preguntas, cuáles no. También nos da sostén nuestro ambiente familiar. Las familias acogedoras, las familias con afecto, las familias que nos reconocen, que nos felicitan, que nos tienen en cuenta, que celebran los cumpleaños, las navidades. No sé si aquí, por ejemplo, en Colombia nosotros celebramos las novenas en diciembre y rezamos las novenas hasta el 24, ¿sí? Desde el 10, todos los días nos reunimos en cada casa, rezamos la novena y alrededor de eso, póngale a comer buñuelo, chocolate, tamal, miles de cosas. Sí, pero digamos es una conexión familiar de gratitud por la venida del Señor, ¿sí? Entonces, la vestimenta también es una forma de dar sostén, porque nos dice una forma cómo debemos vestirnos, cómo debemos estar, y la vestimenta, fíjense que se adecua según el evento y el lugar donde nosotros estemos. Ciertos hábitos, por ejemplo, hábitos de limpieza, hábitos de orden, hábitos, por ejemplo, de cómo saludar, de cómo relacionarnos, el hábito de la gratitud, el hábito de la amabilidad, el hábito del respeto por los mayores. Todo ese tipo de cosas nos da sostén. Tener esperanza también, porque frente a la crisis, frente a aquel volcán, frente a aquel huracán, frente a la tempestad que pasó, decir, oiga, pero es que seguimos adelante, la vida sigue, podemos aún seguir adelante, ¿cierto? También el contenido espiritual. Esto es fundamental, porque cuando tenemos fe, indistintamente de nuestra creencia, hay un ser superior, hay un ser espiritual que nos da una conexión y nos da un soporte para no quedarnos en el sufrimiento, yendo ahí a lo que tú nos comentabas, Luis Fernando, ¿sí? Perdón, Silvia, Anabela tiene la mano levantada, parece que quiere preguntar algo. Anabela, discúlpame, cuéntame. Silvia, mira, pero entonces, porque a veces puede llegar, como te dijera yo, o sea, todo eso le da sostén a la persona, ¿cierto? Pero me pongo a pensar en personas que, digamos, han estado, o sea, que las creencias que le han inculcado, o digamos, que han estado en su familia, las limitan, Sí, que han sido limitadas, o sea, puede llegar una persona así, entonces sería como trabajar, como desbloquear esas creencias. Has dicho algo tremendamente poderoso y es que cuando las vivencias de la emocionalidad generan bloqueo, ¿qué vamos a ver en la persona? Una gran inseguridad, personas extremadamente temerosas, intranquilas. Por ejemplo, una persona que está encerrada dice, no, 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 no me cierren las puertas, por favor, dejen abiertas las ventanas. Si escuchan noticias, no, no, es que el país ya se va a caer, este presidente es terrible, aquí va a llevar la guerrilla. Es decir, pero también los mensajes que se generan al interior de las familias. Hay familias que son tremendamente positivas, dicen, tranquilo, aquí salimos de todo, no importa si
perdimos plata, pero no importa. Aquí tenemos salud, mijito, y no se preocupe, estamos vivos, ¿no? Otros, en cambio, dicen, qué cosa tan terrible, qué cosa tan mala, ¿no? Este panorama, este presidente, estos políticos, esta gente, y todo es negativo y todo es terrible. Entonces vemos una narrativa de familias que hablan desde lo negativo, otras narrativas de familias que hablan desde el culpar y agredir al otro, porque es que el mundo es malo y la culpa es de los demás, y entonces estás manejando y siempre la culpa es del vecino, no el que maneja, sino el vecino, ¿cierto? Y si la señora se atravesó, la culpa es de la señora, no de que yo no paré y tenía que ser el padre, ¿sí? Entonces, todas esas narrativas que se van generando en las familias, como tú dices, Anabela, pueden generar un bloqueo en la emocionalidad. Y esas vivencias emocionales bloqueadas van a generar mucho temor, mucha angustia, y se pierde la confianza, ¿sí? Y alrededor de eso, entonces, ¿qué vamos a ver? Que se van a presentar, aquí les voy a compartir, porque me parece muy importante que ustedes vean lo que estamos observando acá. Disculpen aquí. Es que cuando las reacciones están, es decir, en la primera motivación, estas reacciones que nosotros tengamos van a estar determinadas por el carácter que tenga cada uno, por su Ah, temperamento. ¿Mm? no Va a estar, todos. Es una lista. sí, Ruth, ¿no No, tienes alguna? perdón. No, Ah, perdón. ok. Las reacciones también van a estar determinadas por la instalación del evento en la estructura personal. ¿Esto qué significa? Hay personas que han sido violadas, que han sido abusadas sexualmente desde pequeños. Y si esto se queda grabado, esto no es superado, esto no es trabajado, y si además también todo depende de la intensidad. Cualquier abuso sexual es doloroso, es terrible y es violento, pero no es lo mismo el abuso sexual una vez a aquel que fue continuo durante 6 o 7 años, ejercido por un padrastro, por un tío, por un vecino, por un hermano. Generalmente el 90% de los abusadores son familiares, ¿no? Gente muy cercana a la familia. Entonces, según esa historia de ese evento estructural, esto también va a determinar cómo la persona va a enfrentar el mundo. Entonces, trabajar con una persona que ha tenido un abuso sexual continuo, permanente, que han pasado por encima de ellos. Tuvimos la oportunidad, Jaime, ya que tú estás acá, recuerdas que tuvimos un programa hace 15 días en Sentido de Vida, donde hablábamos con una mujer maravillosa que tiene un hogar donde trabaja con mujeres que han sido sujetas a trata de blancas, ¿sí? Abusan de ellas, las venden y pueden tener 20 hombres en un solo día y tienen además una persona que las está mandando y les gobierna su vida. Una persona con esta historia tiene, por supuesto, una estructura personal que ya queda instalada y va a costar mucho más trabajo sacarlo de ahí, ¿sí? Porque ese evento tiene algo muy, muy fuerte. Entonces, esa historia personal, esos modelos de aprendizaje y sobre todo, si ha habido maltrato reiterativo, el efecto es mucho más grande. Ahí decimos que esa primera motivación existencial tiene un vacío muy grande en la persona. Ambientes donde ha habido adicciones, alcoholismo, agresión física, verbal, psicológica, dejan lesionada muchísimo a la persona. Y la primera motivación va a tener una lesión muy, muy grande, ¿sí? Generalmente esas personas que van a encontrar dice, no puedo, porque no puedo soportar más. Que hay gente que te dice, mira, es que yo quisiera morir. ¿Qué sentido tiene vivir? Mi papá abusó de mí, mi abuelo abusó de mí, mis hermanos abusaron de mí. ¿Quién soy en la vida? ¿Sí? Entonces, esto te deja ahí un hueco muy grande, ¿sí? Y aceptar las circunstancias es muy difícil hacerlo. Por eso aquellas mujeres que han estado especialmente vendidas, o que han estado en la guerra, donde han sido abusadas, y hablo de mujeres porque si bien a los hombres también se les puede abusar,
La mayoría generalmente son más las mujeres que los hombres, ¿sí? Entonces, aquí lo que encontramos es que es muy difícil soportar estas circunstancias. Entonces, ¿qué patología se va a generar? Cuando se afecta la primera motivación existencial, vamos a encontrar trastornos de ansiedad, fobias, TOC. TOC significa trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Es decir, es aquella persona, es decir, encontramos unos muchos más aumentados y otros más pequeños. Hace poco conocí el caso hablando con una consultante que me decía, es que imagínate que mi hermana cada 2 horas tiene que estar lavando el sanitario en su casa. Cada 2 horas. Yo fácilmente lava el sanitario 10 veces al día. Así no haya entrado. Y tiene que lavar todo el lavamanos y el sanitario, porque es que ahí hay gérmenes, ¿sí? Esto ya es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? A otros que te dicen, no te puedo dar la mano, solamente es con guantes, no le toca la mano a nadie. Hay otros que lo ves con excesivo orden. Entonces, vemos personas que son un poco mal geniadas, porque si llegan a la casa y encuentran que hay un solo esfero encima de la mesita de noche y tenía que estar en el escritorio, comienza una rabia infinita contra toda la familia. Entonces todo tiene que estar perfecto, los cuadros perfectos, los papeles perfectos, nada se puede salir de su sitio. Y sabe si alguien llega a moverle algo en el escritorio, porque el papel sabe hasta cómo lo deja. Hay otras que, entonces, esto es básicamente, ¿qué es? Es una forma de no conectarse con el sufrimiento. Entonces se acude inconscientemente a este tipo de trastornos para sentir que, no, pues es que a mí me encanta la limpieza, pero es que, ojo, la limpieza en exceso tampoco es tan sano, ¿sí? Ahí ya estamos yendo a un extremo. La patología en esta primera motivación son personas con mucha angustia, con mucho miedo, con una alta necesidad de tener control y también una patología mucho más avanzada se va a generar la psicosis. ¿No? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces ahora, este me encantó porque dice, a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Y esta era una frase de Nietzsche, ¿no? Y eso pasa. Es mejor que me digan mentiras reconfortantes a que me digan verdades incómodas. Y a veces no les ha pasado que uno habla con alguien y dice, ¿cómo estás? Divinamente. Tu familia, divinamente. Y tu trabajo, divinamente. Y uno sabe por otro lado que, oiga, es que mire, es que están mal, están sin plata, están sin trabajo, no tiene con qué comer mercado, pero no, todo está divinamente, ¿sí? Y entonces es la familia que se sienta a hablar que todo está perfecto y nunca hablan de nada. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver algo que tiene que ver con las reacciones, discúlpenme acá, es decir, este dice, quien tiene potencial de liderazgo afronta la realidad, las adversidades, los errores que generan verdaderas necesidades de cambio. Esto es muy importante cuando uno trabaja con líderes. Yo, Yo trabajo, así como hago terapia y hago trabajo individual, también trabajo como consultora con las empresas desde hace 32 años. Sí, a nivel de liderazgo, el líder que afronta las situaciones difíciles, que uno dice, caramba, si es que este mes no cumplimos la meta, no, mueve al grupo, no, tranquilos muchachos, ustedes pueden, veamos a ver qué se puede cambiar, qué se puede hacer diferente, que todo, y mueve al grupo porque afronta la realidad y dice, sí, tal vez no vimos esto, hagamos, hace los cambios ahí hay potencial.
Pero si el líder dice, no, qué cosa tan terrible, y con esta situación, y con esta política que tenemos ahora, estos presidentes en Latinoamérica, y lo que está pasando allá en el Oriente, no, mejor dicho, y ahora el dólar se subió, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, ese no va a mover a nadie, ni siquiera a nuestra familia, porque todo el panorama es totalmente sombrío. ¿Mm? Por lo tanto, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer frente a esta motivación? Lo primero es aceptar. Sí, en nuestra familia, en la familia que ustedes estén analizando de un paciente, de un cliente suyo, me dice, pues carambas, murieron asesinados. Qué doloroso, qué difícil. Pero esa es la realidad. Hubo violaciones, sí, muy doloroso, muy difícil, no debe haber pasado. Esa es la realidad. Es decir, hay que asentir la realidad. Asentir es aceptar que eso pasó, ¿sí? Pero también hay que dejar de cargar lo que no corresponde, lo que no pudo ser. Porque hay gente que dice, no, es que si él no hubiera tomado ese avión, seguro que no se hubiera muerto, porque es que solamente se murieron los que tomaron el avión. ¿Yo por qué le hice caso de que se fuera esta mañana en ese avión? No, es que le tocaba, punto. Si no era en el avión, era en la esquina, pasaba un carro y los pichaba. Es decir, le tocaba. Entonces nosotros no podemos estar pensando en lo que pudo, en lo que podíamos haber evitado. Las cosas suceden, aunque nos duela, porque era en ese momento, porque tal vez necesitábamos aprender de eso. Hay que soltar lo que no puede ser. Si mi mamá, si mis ancestros, si mis abuelos, si mis bisabuelos viven con rabia porque es que hace 100 años le quitaron una finca, ¿valdrá la pena que yo cargue con esa rabia? No, ¿cierto? Pero eso le cuento, eso pasa en los grupos empresariales. Ujú. Entonces, es que el gerente anterior hizo esto y entonces todas están con rabia por lo que hizo el gerente hace 10 años. A ver, ¿para qué nos casamos esa pelea? El señor ya hizo eso, ya se fue, ya no está. Podemos hacer cosas diferentes, podemos mejorar, podemos retomar lo bueno que se quedó, pero tenemos que soltar lo que no impide avanzar. Y hay grupos que se casan con peleas de lo que pasó en el pasado, ¿no? Pero llevemos esto a la familia. Es que tú le hiciste esto a mi abuela. A ver, la señora tiene 90 años y el abuelo se lo hizo cuando tenía 30 años, hace 60 años. Entonces seguimos todavía con la narrativa de lo que pasó hace 60 años. Esto no tiene sentido, no avanzamos. Hay que dejar entrar. Es decir, dejar entrar, ¿qué significa? Dejar entrar nuevos aprendizajes. Hay que retomar el para. Oye, ¿esto para qué me sirve? Esto debe tener un sentido, esto que me está pasando, ¿sí? Hay que escuchar la voz interior. Y esa voz interior se conecta mucho con la intuición, ¿sí? Hay gente que me dice, Silvia, ¿será que me separo de mi novio? ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me aconsejas? Y le digo, ¿qué te dice tu corazón? Yo no te voy a decir si te vas a separar o no de tu novio. Esa es tu decisión. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Eso es lo que te conviene o no? ¿Sí? Porque es que en el fondo nosotros tenemos la respuesta. Hay que aceptar que es una decisión y no significa estar de acuerdo. Muchos de nuestros países se han tomado decisiones o tenemos los presidentes que nos gustan o no nos gustan. ¿Qué más le hacemos? Ya quedaron electos, ya están ahí, le faltan 2 años, 3 años para que termine, pues tal vez no nos guste mucho, pero hay que aceptar, ya están elegidos, ya están gobernando, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros 4 años peleando que por qué están ahí? Entonces, igual, tenemos que aceptar la historia de nuestra familia.
hay que aceptar. Sí, hubo una tragedia, sí, hubo una muerte, sí, hubo una violación, sí, hubo robos, o sí, hubo desconocimiento de hijos ilegítimos. Sí, no estoy de acuerdo que haya pasado eso, pero bueno, pasemos la página. Sí, hubo un divorcio, sí, hubo una infidelidad, pero bueno, a ver, sigamos adelante. ¿Qué hago yo 15 o 20 años recalcando que hubo una infidelidad? Ujú, No avanzamos. así es. ¿Mm? Hay que perdonar y perdonarme. Ujú, Y fíjese que perdonar significa que yo puedo ver al otro de una forma compasiva. Perdonar significa que yo veo la situación, eh, sí, reconozco que pasó, hizo A, B, C, D, E, ¿cierto? Pero ya no siento la rabia, el rencor, esos sentimientos no gratos que yo tenía. Los puedo ver. No significa que yo restablecí la relación, pero ya digo, listo, ya pasó. Estaba en otro momento de vida y vino como un maestro porque gracias a eso yo mejoré, aprendí a fijar límites y bueno, soy hoy otra persona. Pero también me perdono. Porque aquí, ojo, estamos viendo que las personas perfeccionistas les cuesta mucho trabajo perdonarse, mucho trabajo. Entonces, estructuras extremadamente rígidas en la educación, donde el hijo tiene que ser perfecto, donde no, es que tú no puedes sacar sobre 5, no puedes sacar 4, 8. Aquí tienes que sacar es 5. Entonces, se le pone una exigencia a los hijos donde tiene que ser perfecto, todo tiene que ser perfecto. Esto genera unos niveles de angustia y de ansiedad. Precisamente hoy estaba con una paciente con estas características. La familia, desde que ella estudia, por ejemplo, le exige que tiene que sacar siempre la nota sobresaliente en todo, en sus clases de ballet, en el colegio, en la universidad. Ni siquiera le celebran. Es que lo mínimo que tiene que ser es sobresaliente. Es lo mínimo. Y el único momento que la felicitan es que cuando ella se gradúa de la universidad, es decir, a los 22 años. Antes no la felicitan. Entonces esta niña llega a trabajar y en el momento que trabaja y no sabe todas las respuestas que le hacen en una junta directiva, el nivel de ansiedad es terrible porque ella siente que ella tenía que saber todo. Y no tiene que saber todo. Entonces está manejando una ansiedad y una angustia terrible. ¿Por qué? Porque aquí esa exigencia por la perfección va generando también este trastorno. ¿Sí? ¿Quedamos claros entonces con la primera motivación? ¿Alguna pregunta? Entonces fíjese que si se hace este tipo de cosas, la persona va a poder tener tranquilidad y va a tener paz. Y entonces aquí en este cuadro vamos a ver los mecanismos de defensa. Y aquí yo les puse a ustedes unas gráficas para que nos conectara un poco más con esto. Hay cuatro mecanismos de defensa, digamos, hay 4 categorías y luego vamos a ver los diferentes mecanismos de defensa. Un movimiento evitativo significa que yo me retraje. Un movimiento paradójico significa como que me acerco y como que, es decir, son movimientos como un poco dispersos, ¿sí? La defensa, la dinámica defensiva, donde puede haber agresión, donde puede haber rabia o la postura de muerto. Estas 4 categorías de mecanismos de defensa, Axel Lang le dice, estas 4 categorías se presentan motivaciones fundamentales. Vamos a ver entonces los de la primera motivación fundamental. Y la primera motivación fundamental, el movimiento evitativo es huyo. Es decir, si me violan, si me golpean, entonces huyo. No hago absolutamente nada. Salgo
angustiada y salgo corriendo, ¿sí? Segundo, lucho. Entonces me enfrento a la persona o lo golpeo o lo denuncio o pongo o hago conocer qué es lo que me están haciendo, ¿cierto? Tercer mecanismo de defensa. Entro con mucho odio, con mucha pasión y puedo entrar a destruir. Entonces de pronto lo golpeo o mato a la persona o si no guardo un odio infinito y me quedo toda la vida rumiando, es decir, con pensamientos recurrentes de que por culpa de él se dañó mi vida. Y todo lo que sea asociado a un evento de esos, entonces lo voy a conectar con el odio, ¿sí? Pero recuerden ustedes que cuando hay odio, cuando hay destrucción, especialmente cuando hay odio, las personas no avanzan, no crecen, no maduran y no pueden realmente aprender de la vida. Y el último es la postura de muerto. Generalmente cuando hay trauma en las personas, se genera una postura de muerto. ¿Esto qué significa? El trauma, es decir, cuando hay un evento, discúlpeme, aquí ya les explico. Cuando hay un evento de trauma muy fuerte, y la postura de muerto significa que la persona se queda como congelada. ¿Sí? Yo trabajo también el tema de trauma, me especialicé también en manejo de trauma. Y entonces, cuando veo que hay trauma, cuando la persona recuerda el evento y se siente quieta, siente frío, recuerda el evento todo con colores oscuros y recuerda a ese niño de 6, de 7, no importa la edad, que no se podía mover, que no podía hacer absolutamente nada, que no podía hablar, está encogido, ¿sí? Entonces, ese niño interior se queda ahí congelado. Eso es lo que llama la postura de muerto. Entonces no pudo hablar en ese momento, lo violaron y pues, no podía decir absolutamente nada, lo golpearon en la casa o lo maltrataron y no supo qué hacer, o lo trataron mal en el colegio, o le hicieron bullying en el colegio o en la universidad o incluso en el trabajo, ¿sí? Y te quedas quieto y no sabes qué hacer. Eso es lo que se llama postura de muerto. Es decir, la persona no puede actuar, no sabe qué hacer, se queda como congelada y es como si no tuviera en ese momento los recursos. A nivel terapéutico, ¿qué hace uno? Que la persona vuelva a sentir el sostén, que se vuelva a conectar, que pueda resignificar el evento, que saque sus recursos y que salga de la postura de muerte. ¿Sí? ¿Queda claro lo de la postura de muerte? Marcela nos dice, ¿la postura de muerto es solo al instante o tiene una larga duración de varios días o meses? Ay, qué interesante, Marcela, esta pregunta. Mira, cuando el trauma queda instalado, puede durar incluso años. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo casos en donde una persona de pronto, tú dices, oye, no fija límites, ¿sí? Pongo un caso empresarial. Llega a la reunión, a la junta directiva, y tan pronto los jefes comienzan a hacerle preguntas, se queda sin poder contestar, no sabe qué decirles. Y pudo haber hecho el trabajo 2 o 3 semanas antes con absolutamente toda la profundidad, pero en el momento que siente la controversia, que siente el cuestionamiento, le da una angustia tan grande, tan alta, que se queda callado y no sabe qué decir. Cuando trabajo con esta persona a nivel particular, que lo que encontramos, que cuando tenía 6 años, su papá lo castigaba de tal forma, incluso con látigo, por el solo hecho de oponerse o de preguntarle o de pensar diferente. Entonces, esta persona crece con un miedo a la autoridad tan grande que en el momento que va a la empresa, ese jefe se conecta inconscientemente con esa imagen de su papá y la autoridad.
la crítica, el cuestionamiento. Y en ese momento lo que entra es en una angustia, en una ansiedad que lo domina esa postura de muerto de no poder hacer nada, ¿sí? Pero supongamos, si estuviera en la tercera postura, que se acuerdan que era la postura defensiva, entonces, ¿qué haría con el jefe? Le contesta, no señor, usted no... y le contesta terrible, ¿cierto? Pero si estuviera en la segunda postura, entonces comienza a explicarle y comienza a justificarle o corre, no, 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 chico, a mí déjeme, usted a mí no me tiene que decir nada, ¿cierto? Entonces, según el momento que tenga ese mecanismo de defensa frente a eso, va a actuar la persona. Por eso es tan importante sanar el trauma. Para que ese niño que se quedó congelado con esa historia, niño o adolescente o adulto, pero generalmente está en la adolescencia o en los niños. Yo esto lo he visto con mucha frecuencia en niños es decir, puede estar con una persona de 70 años, Que pero, está pero su trauma fue a los 6 años. Y trabajo ese trauma de los 6 años para que se mueva y para que sane, ¿sí? Entonces, con respecto a tu pregunta, Marcela, sí, el trauma puede quedar instaurado, pero se puede sanar. La buena noticia es que sí se puede sanar. Y la buena noticia es que no, es muy importante salir de eso para que resignifique, para que lo vea de una forma diferente y las personas salen adelante, ¿sí? Gracias. Con mucho gusto. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? bien. ¿Mm? Muy bien. Entonces ahora voy a seguir. Y disculpen que hoy preferí como quedarme un poquito como en cada motivación porque me parecía importante que tuviéramos la precisión de cada motivación, porque esto nos va a servir cuando ya estemos en la tercera y la cuarta, porque vamos a hablar con indicadores, vamos a hablar de coping, vamos a hablar de lo que no puede ser, vamos a hablar entonces para que quedemos con los mismos elementos y para que sea mucho más fácil diferenciar, ¿vale? ¿Está bien para ustedes? Bueno, Ruth, ¿tú tienes alguna pregunta? Ujú. ¿Nos van a enseñar a sanar el trauma? No, mi querida Ruth, eso, te confieso, eso es todo un entrenamiento Yo sé. para trabajar el trauma, en donde hay toda una metodología, donde uno tiene en cuenta todo el comportamiento cerebral, pero también la conexión con la persona y el proceso de poder ir a hacer como un proceso ahí regresivo y volver al presente. Eso es algo que requiere mucho más tiempo. Lo que sí te diría es que el trauma se queda instaurado en esta primera motivación y va a tener efecto en las demás si no se trabaja. ¿Sí? Siempre. Ujú. Mm, así es. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces ahora sí, seguimos con nuestra... Ok, aquí estamos con la... el, discúlpeme, les voy a hacer una serie de preguntas y me gustaría que ustedes vayan mirando, vayan revisando, sobre todo vayan reflexionando, ¿sí? Mm, sobre esta motivación. Y es, me gusta ser perfecto. Siempre la primera. Toda con respecto a la primera. Me gusta ser perfecto. Soy adicto al trabajo. Tengo comportamientos obsesivos compulsivos. Y obsesivo compulsivo no solamente es la limpieza, ¿no? También hay otro tipo de comportamientos obsesivos compulsivos. Es decir, hay personas que tienen unos rituales y no, aquí se come es a las 12. Y hay otros que dicen, no, aquí se come es a las 7, esté o no el señor de la casa. ¿Cierto? Entonces, es que hay que ponerle El humor. orden. No todo puede ser serio, ¿cierto? Bueno, entonces son comportamientos repetitivos que a veces que no tienen una lógica, ¿sí? Silvia, Dime. una pregunta. Así es que si son comportamientos repetitivos con un razonamiento lógico como es salud,
se justifican o siguen siendo Discúlpame, son en comportamientos repetitivos, pero que no tienen lógica, ¿sí? ok, Porque, sí, digamos, si tú tienes el cuidado de la salud que tú dices, Oscar, no, pues caramba, yo me voy todos los días al gimnasio y hago pesas y chévere, tener ahí el cuerpo bien, bueno, pues no pasa nada. Pero si tu comportamiento es que vas 6 horas cada día, ahí, eso sí ya está rayando con la obsesión, porque a ver a qué horas producen, a qué horas trabajas, a qué hora a la familia le llega la prosperidad económica cuando estás cuidando solamente del cuerpo. Entonces ahí ya hay una obsesión y ahí ya estamos pasando un límite y eso no es sano, ¿sí? Entonces, estos comportamientos obsesivos compulsivos que van generando dificultad, pues con las personas con las que nosotros habitamos, pero también con esas mismas características. Hay mucha angustia. ¿Tienen ustedes angustia? ¿Presentan ansiedad? Ojo, porque cuando no tenemos satisfecha esta primera motivación, también se van a presentar enfermedades. La persona va a comenzar a descuidar su cuerpo. Y eso lo vamos a ver en todas las motivaciones, ¿no? Es decir, uno no puede decir, no, pues claro, es que no se cuida, es que es el colmo que come tanto. No, más bien pregúntese cuál será el sufrimiento que tiene esta persona para que no se esté cuidando, que es diferente, ¿sí? Porque algo está pasando para que acudas a este mecanismo. Hábitos poco saludables, una necesidad muy alta de control. ¿A alguno de ustedes les pasa eso? Tienen que controlar todo, tienen que saber todo, tienen que estar enterados de todo. Porque si es así, preocúpense y comiencen a soltar un poco el control, ¿sí? Tenemos que soltar. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, nos vamos a ir a la segunda motivación, ¿sí? Y en la segunda motivación, a ver, ahí le están, discúlpenme, ¿le están viendo todos? Sí, está bien ahí. Perfecto, gracias, Jaime. Esta segunda motivación tiene que ver con el poder, realmente el poder sentir la vida. Y fíjense que es darle valor y sentir la vida. Es decir, entonces, es la relación con la vida y para la persona es el vivir, que se manifiesta el mundo como un valor, ¿sí? Se necesita tener, y Lang le decía, se necesita tener relaciones con los demás. Hay que darse tiempo y hay que sentir cercanía hacia los valores. ¿Qué pasa en esta motivación? En los no puedos es que la persona no puede vivenciar sus valores. Voy a clarificar. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto que en los filósofos habían unos en los que se había soportado Víctor Frank para los valores? ¿Recuerdan cuál era? A ver, se los dejo como tarea para la próxima, porque esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué va a pasar acá? Es muy importante cuando nosotros, y esto les cuento, esto es para el día a día. Nosotros necesitamos saber qué valores de nuestra vida estamos honrando. Porque si nosotros no vivenciamos nuestros valores, vamos a permitir que pasen por encima nuestro. Y fíjense que estoy diciendo, voy a permitir, no es que la gente pasó por encima, que eso es diferente. Permito que pasen por encima mío. ¿Por qué? Porque no pongo de presente qué es lo que yo quiero honrar. Si yo quiero que me respeten y me gritan y me maltratan verbalmente y yo me quedo callada, estoy permitiendo que pasen por mi valor del respeto, ¿sí?
Si yo considero que quiero hacer un negocio con un amigo, con una amiga, queremos tener una sociedad y me roban el dinero, hay el valor de la deslealtad, ¿cierto? Ahí hay traición. Ahí se perdió el valor de la confianza. Pero si yo me quedo callada y no digo nada, no estoy vivenciando mis valores. Entonces estoy permitiendo que se pasen, que se pase por encima mío. Si yo permito el maltrato verbal, psicológico o físico, no estoy siendo coherente conmigo como persona, con mis valores. Entonces aquí, cuando la persona tiene afectada esta motivación, no vivencia sus valores. Y especialmente aquí también hablamos del sentir. Todos necesitamos, aquí los invito a que podamos ir alzando la mano. ¿A usted les gusta sentir alegría? Hace la mano a quien le guste sentir alegría. ¿Ok? Hace la mano a quien le guste bailar. ¿Así, Oscar? Bueno, muy bien. ¿A ustedes les gusta compartir con los amigos, con la familia? Muy bien, Marcela. ¿Sí? ¿Les gusta? Ok. Esa es parte de sentir, ¿cierto? La conexión, la relación, estar con otros. Eso es parte del sentir. Pero también es muy importante fijar límites. Cuando se afecta este valor, es que ni siquiera podemos sentir que qué bonito que, ahí sí como decía la canción, qué bonita es la vida. No, es que ni siquiera eso vibra en nosotros. Salimos y está haciendo un sol maravilloso y nos parece que todo el panorama es triste. Podemos estar en una ciudad con cantidad de ventajas para nosotros y todo nos parece que es terrible. Porque no podemos sentir la alegría, no podemos sentir la felicidad, no podemos sentir el gozo. Tampoco se fijan los límites. En esta motivación, si se afecta, no me puedo relacionar. La persona no siente la fuerza vital y tampoco puede vivir los duelos. Y ustedes saben que una persona que no hace un duelo frente a una pérdida, ¿qué va a pasar? Ahora, díganme que ustedes son los expertos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Va a colapsar. Va a La persona va a colapsar. colapsar. Ok. Y a nivel clínico va a generar una depresión endógena, ¿sí? Es decir, va a tener una depresión que lo va a acompañar toda la vida porque no pudo aceptar que ese ser querido falleció, no pudo aceptar que a ese hijo lo mataron, no pudo aceptar que esa niña chiquita que tenía se murió y toda la vida se va a vestir de negro. Y su vida es como un antes de la niña a los 7 años y un después desde que la niña falleció. Yo conozco el caso de una señora a quien su hijo lo asesinan cuando tenía 30 años. Eso ocurrió hace 38 años. Y desde hace 38 años la señora está vestida de negro. No sale de su casa. Y los últimos 5 años está acostada en una cama. ¿Sí? Es cuando tú dices esto ya, claro, ya es un duelo patológico, ya es una depresión patológica, porque no pudo aceptar, es decir, esa primera motivación se afecta, a ella le toca con un tema de historia de vida de ella que no había trabajado, pero no puede aceptar eso y se olvida que ella tiene 5 hijos más y se queda llorando al hijo mayor que matar, ¿sí? Entonces, ¿qué patologías vamos a ver en esta motivación? Faltas de anhelo, falta de calidez, son personas que difícilmente pueden expresar afecto y la depresión. Aquí va, decir, una depresión, ustedes saben que una depresión que no se trabaje, que no se trate, puede generar incluso suicidio, ¿no? Porque el cuerpo no está produciendo los químicos que requiere. Pero entonces el suicidio también se puede generar desde la primera motivación
pero también en la segunda especialmente se va a recrudecer el intento de suicidio, si no el suicidio va a ocurrir. Entonces, preguntas para esta motivación. ¿Puedo ser en este mundo? ¿Puedo sentir que la vida es buena? ¿Puedo sentir que mi vida es buena? ¿Cómo lleno mi vida? ¿Cómo lleno mi existencia? Ustedes pueden disfrutar de lo pequeño de cada día, pues, salir uno caminando, comerse un helado, por ejemplo, o salir a pasear y me voy en tenis, entonces digo, listo, los 15 minutos del día a caminar. Puedo disfrutar eso, puedo estar con mi pareja, o con mis hijos, o con mis padres, o con mis amigos, o con los vecinos, o si estoy sola, bueno, no importa, puedo salir a caminar, ¿sí? Puedo disfrutar eso. Realmente, ¿qué es lo que caracteriza mi vida? ¿Qué es lo que me pone en movimiento? ¿Cuáles son las cosas más importantes que yo realmente he hecho en la vida? ¿Mm? ¿Hay algo en mi vida que yo realmente deseo con mucha frecuencia? ¿Lo sigo deseando aún hoy? ¿Y qué lugar ocupa eso en mi vida? ¿Lo tengo en cuenta? ¿Ahí ya contestaron sus preguntas? Y aquí les voy a complementar esta motivación. Porque fíjense que aquí estamos viendo que la motivación nos está planteando el valor del sentido. Y entonces debemos tener un equilibrio entre el deber ser y el ser. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que debemos tener este equilibrio? Eh, Cuéntanos, Oscar. eh, se me ocurre, el deber ser tiene que ver con expectativas, ¿no? Y el ser es el auténtico yo. El deber ser son máscaras que me pongo a partir de algunos roles que tengo que asumir, pero el ser es mi esencia, ¿no? Ah, sí, está perfecta tu respuesta. Y fíjate que ese deber ser entonces tiene que ver con esas obligaciones, ¿cierto? Entonces, caramba, pues es que tengo que ser un buen profesional, tengo que ser un buen esposo, tengo que ser buen amante, tengo que ser un buen papá, tengo que ser un buen hijo, un buen amigo, sí, un buen miembro de familia. Entonces, hay una cantidad de imposiciones con ese deber ser, ¿cierto? Pero el ser es, oiga, es que a mí me encanta la música. Qué delicia poder sentarme a escuchar música. O no, es que a mí me encanta ese jugar Scrabble. Qué delicia poder sentarnos con los amigos a jugar o a jugar un dominó o a ver una película de Netflix o a hacer un plan relajado o no, lo que me gusta es pasear. Entonces, no, a mí lo que me gusta es de pronto es sentarme un rato a ver el sol y tomar y acostarme ahí en el jardín eh, y respirar aire puro. O me gusta salir a montar en cicla, ¿sí? Entonces, cuando esta balanza está desequilibrada y le damos mucha fuerza a este deber ser, nos olvidamos de nosotros. Entonces nos metemos aquí en unos roles impresionantes. ¿Alguno de ustedes tiene jornadas de trabajo extendidas, muy largas? ¿No? Yo a veces, A veces, ok. Porque aquí vamos a hablar algo y es que cuando entramos a este deber ser y si nos dedicamos tanto al deber ser, nos olvidamos de nosotros. Entonces de pronto en el deber ser uno dice,
caramba, yo recuerdo que trabajé una vez con una persona que me decía, no, Silvia, es que mira, yo me levanto a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Sí, Silvia, yo me levanto para hacer ejercicio en mi casa. Yo tengo allá mis aparatos, tengo un sitio, entonces ejercicio de 3 a 4 de la mañana. De 4 a 5 yo me arreglo, me maquillo, se hacen las 8.000 cosas, desayunar a mi hijo, porque a las 5 ya está el desayuno con mi familia. Y ya, y a las 6 estoy saliendo de mi casa. Pero además, casa arreglada, ¿no? Es decir, nada desordenado, todo impecable, ¿sí? Y llegaba a su oficina, pero como el trabajo es bastante extenuante, entonces son de las empresas que dicen, no, aquí salimos a las 4 de la tarde, pero si salen a las 4 de la tarde, todo el mundo lo mira como raro, ¿no? Como que, pues, ¿cómo te vas a salir a las 4 de la tarde, por favor? Entonces, no, ella sale a las 6 de la tarde, pero es que la empresa queda al otro extremo de la ciudad, es decir, demora 1 hora y media en el tráfico, si le va bien, si no son 2 horas. Entonces, mientras llega a su casa, ya son las 8 de la noche, pero falta la dinámica de la familia, la comida. Conclusión, se acuesta casi a las 10 de la noche. Duerme 5 horas, si es que le va bien. Entonces uno dice, ¿y dónde está el ser? Todo está en función de hacer, 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 hacer. ¿Y qué pasó con la salida del cine con la pareja? ¿Qué pasó con el esposo? ¿Qué pasó con los hijos para tener una charla en una comida bien placentera? No, nada de eso se da, ¿sí? Porque el deber ser lo agobia. Por lo tanto, es muy importante tener un equilibrio. Porque o si no, va a pasar esto. Es decir, que las reacciones son no saber cómo llenar la vida. Hay pocas ganas de vivir, no hay disfrute, todo le parece negativo. Entonces ahí comienza a aparecer la depresión, ¿sí? No se tocan las emociones auténticas. Y les hago en esto una aclaración. Una emoción auténtica es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, si a mí me da rabia que yo tuve una incomodidad con el jefe en la oficina, pero me quedo callada y no le digo absolutamente nada porque digo, uy, Dios mío, es que donde yo le conteste, me quedo sin puesto. ¿Sí? Entonces, mi emoción auténtica es que estoy molesta e incómoda porque el jefe me está haciendo una observación. Pero si yo no le digo nada, ni le fijo el límite ni nada, y llego a la casa y me pongo molesta con mis hijos porque levantaron la hoja del escritorio y no la debían haber levantado. Entonces, por una cosa tan sencilla, grito y vocifero. Entonces, esa es una emoción no auténtica. La auténtica era la rabia. Y aquí lo que salgo es con ira por algo que no tiene nada que ver. A ver, pues una hoja, ¿qué daño va a hacer? ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es que si yo tengo una tristeza muy grande, una tristeza porque se murió un ser querido, pero como yo estoy acostumbrada a que en mi familia todos somos Superman, y aquí por este pechito no pasa nada, todos estamos perfectos, aquí somos, las mujeres guerreras, wow, aquí todas las puede, todos salimos adelante, entonces yo no lloro. Y si no lloro y no hago el duelo y no digo absolutamente nada, la forma como me voy a presentar ante los demás es muy rígida, muy controladora y tremendamente molesta e incómoda con malhumorada. Pero en el fondo tengo una tristeza muy grande que no he expresado. Dice, ¿quién me va a decir, oye Silvia, ¿estás triste? Nadie, ¿cierto? Porque yo lo que estoy presentando es a la Silvia malhumorada. Entonces, el mal humor es la emoción no auténtica. ¿Queda claro entonces cómo es esto? Sí. Así, a mí cuando la gente me dice, no, mira, es que yo soy muy mal geniado, es que yo le digo, no, no, yo no creo que haya gente totalmente mal geniada, ni totalmente triste, ni totalmente feliz. Yo creo que bien es que hay dificultad de expresar emociones. Veamos qué es lo que hay debajo de esa emoción. Y siempre hay una emoción que no se ha expresado, ¿sí? Oscar y Marcela, ¿quién quiere estar primero? Marcelo está primero. Bueno, Ok.
Es que por lo que tú nos estás diciendo me hace recordar el libro de Lecciones de Vida de Elizabeth Kubler-Ross, en donde Ajá. ella habla de esos papeles que casi se le imponen a los jóvenes cuando ellos quieren empezar una vida en pareja y que entonces ya se le impone qué significa ser esposa y son ciertos estigmas que ya se ponen igual el esposo y que cuando llegan ellos después de un noviazgo muy feliz y empiezan esa vida de esposos, no se ven en el papel ninguno de los dos y empiezan a tener grandes problemas precisamente por esa estigmatización que hay hacia el comportamiento que deberían de tener como en su papel de esposo y esposa, Mm. ¿verdad? Sí. Y qué bueno que traes eso, Marcela, porque fíjate que aquí nos estás hablando de algo que es algo muy, muy importante y es cómo los roles sociales te van encasillando. Y también ahí hablando incluso de roles ideológicos, desde roles religiosos, porque hay ciertas religiones donde el hombre tiene unos roles, la mujer tiene unos roles, y si no cumples con eso, estás mal. Y te están viendo todos mal en la iglesia, ¿sí? Entonces, entonces cuando nos quedamos en eso y perdemos esa autenticidad y el poder ser, nos quedamos en el deber ser, ¿no? Gracias, Marcela. Muy buena en, el aporte tuyo. Sí, Oscar, cuéntanos. Desde la mera catarsis, no mentiras. Eh, pero también existe el otro polo de personas que dicen yo así soy. Ujú, Y ante un rol de trabajo incluso se vuelven hedonistas. Sé que es una forma de vida, pero en donde lo que les importa es el almuerzo que tienen, el compromiso con las amistades, el viaje, qué sé yo, y dejan por un lado el rol por el cual se le fue contratado. Así es que las polaridades de todos modos supongo que están inadecuadas. Por eso me encantó el hecho de que ese equilibrio, y creo que solo se hable del deber ser, pero también el ser, creo que tiene su temática y peso cuestionable, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y esto fíjate que si uno trabajara, por ejemplo, netamente desde una sesión de coaching, estaríamos diciéndole a la persona, oye, cómo está tu rueda de la vida? Que también, ¿te acuerdas que hay un libro de Elizabeth Kubler-Ross que habla sobre la rueda de la vida, ¿no? Y entonces, y diríamos, ¿cómo está tu rueda de la vida? ¿Qué tan equilibrada está? Y según esto, ¿a qué le estás dando más importancia? ¿A qué le estás dando menos importancia? ¿Estás pudiendo ser tú mismo o tú misma, cierto? Muy bien. Entonces, hoy creo que, Jaime, vamos a terminar esta segunda motivación y ya la próxima entramos a la tercera y la cuarta. Pero creo que es Perfecto. importante tomar esto, ¿no? ¿Está bien, Jaime, te parece? Sí, y después hay que hacer una pregunta que tengo que hacerle para todos sobre la próxima semana. Ujú. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, muy bien. Entonces aquí, como ven en esta segunda motivación existencial, eh, no, decíamos, no se tocan las emociones auténticas, pero tampoco hay límites. Y por ello, a veces las personas pueden hacer muchísimas cosas. Y ahí tal vez sea la pregunta tuya, Oscar, sobre el tema de pronto del ejercicio. Entonces, no, este quiere ser el ganador del triatlón, pero además de eso, tiene que ser el ganador del gourmet. Entonces, se mete a todas las clases de cocina que hay, a todas las clases de natación, a todos. Y uno dice, pero a ver, ¿y a qué horas? Pero pongámoslo esto en otro contexto. La mamá que lleva a los niños en donde el niño sale a las 3 del colegio, pero luego tienes que aprender a cantar, entonces la clase de canto, y luego no, la clase de idiomas, y al día siguiente no, la de patines, y al otro siguiente no, tienes que además otra clase adicional. Entonces el niño está llegando a las 9 de la noche a hacer tareas. ¿M? Entonces, cuando tú dices, oye, tiene sentido que nuestros hijos desarrollen una cantidad de habilidades cuando ni siquiera pueden ser felices, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a determinar este tipo de reacciones? La educación que hemos recibido, ese de equilibrio en el valor del deber ser y el poder ser,
cuando no había, cuando había poca gratificación y merecimiento, y ojo con esto, ¿no? Sentir que no merecemos, sentir que no valemos, sentir que, uf, caramba, si es que como que era lo mínimo que había que hacer, pero no, pues había que sacar 5, pero era lo mínimo, ¿no? Quedarnos más en la emoción que el sentimiento. La emoción, porque les pongo un ejemplo. El beso es una emoción, ¿sí? Pero el sentimiento es el amor, ¿sí? Entonces, el grito es la emoción, pero el sentimiento es la rabia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos más en esa emoción, que es algo que es del momento, que es lo explosivo, pero no nos quedamos en ese sentimiento que es lo que hay debajo, entonces esto va a generar muchos cambios de humor. ¿Mm? Sentir culpa porque somos felices. Esto es especialmente en las personas depresivas o que son demasiado estructuradas por dice, pero ¿cómo así? ¿Y no estás haciendo nada? Pero no estás perdiendo el tiempo. Dice, pero no, es que no hacer nada también es hacer. Quedarme media hora sin hacer nada también es hacer, porque es cuidar mi cuerpo, es cuidar mi tranquilidad, estar bien conmigo. Pero una persona que sea así cuadriculada no puede concebir que alguien pare y no haga nada en el día, ¿sí? Entonces, esto también puede llevar. Y las personas depresivas también. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que tengamos ganas de vivir, que queramos ser felices. Se requiere que nos dediquemos tiempo. Se requiere que tengamos autotrascendencia, que vivamos con alegría, que celebremos, hagan rituales de celebración con sus familias, los cumpleaños, las navidades, los aniversarios, los momentos de encuentro. Esto es fundamental, porque aquí le estamos diciendo, oye, sí, qué rico poder vivir, ¿sí? Se requiere también que podamos tener compromisos y con la comunidad, fortalecer relaciones, encuéntrense con sus amigos, con sus familias, con sus parejas, no se desvinculen, no se desconecten, no se metan allá en la cueva en su casa, no se metan solamente a internet. Y esto está pasando mucho con la gente joven de hoy, que su mundo es el computador. Si dejamos que solamente sea el computador, aquí ya estamos afectando esta motivación. Requerimos que haya responsabilidad con el compromiso afectivo, una gran preocupación y dedicación amorosa por las personas. Hay que amar, hay que ser aceptado, hay que dedicarse, pero también recibir dedicación. Es decir, así como yo veo al otro, que también me vean, que yo me pueda poner en el lugar del otro y que el otro también se ponga en mi lugar. Crecer, madurar y dialogar. Todo eso nos va a ayudar a fortalecer esta segunda motivación existencial. Pero también hay algo que tener presente, y es que es importante que cuando el miedo o el dolor llegue a tu casa, dice, déjalo pasar, invítalo, dale el mejor vino y charla con él. ¿Sí? Porque esto hace parte de los duelos. Así es. Y Bueno, Edwin tiene una pregunta. dale. Gracias, Jaime. No, más que una pregunta, me ponía, bueno, ahí sí que regresando un poco, yo creo que alguien que hace muchas cosas a la vez o trata de hacer muchas cosas a la vez, está llegando a un sentido de evitación. Se está evitando el hecho de afrontar, de poder venir y ser el mismo, porque no encuentra cómo decirle, por ejemplo, a la pareja, pues no me estás dando lo que yo necesito, y por lo mismo se llena de esos compromisos, del querer hacer. Y a la vez, pues lo único que logra es no hacer nada bien, porque quiere hacer tanto para evitar pues el enfrentar, que pues al final no hace nada. Pues, era un comentario un poco a destiempo, pero No, no no, sé no. qué Está decir. muy bien. Es muy valioso, Edwin, porque aquí tú estás comentando un mecanismo que lo vamos a ver ahora, un mecanismo de defensa que llama el activismo, ¿sí? Y es que en esta motivación fundamental, cuando nosotros queremos desconectarnos del sufrimiento que significa el dolor, porque no tenemos satisfecho el afecto, la cercanía, porque no hemos elaborado el duelo,
porque no podemos aceptar la pérdida, porque no tenemos vínculos. El activismo es maravilloso. Estamos ocupados desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces dígame, ¿quién va a sentir tristeza? ¿Cierto? Nadie, ¿sí? Y he visto y he conocido casos. Recuerdo, hace poco estuve con una persona. A esta persona se le murió su mamá cuando ella tenía 15 años, en un momento muy trágico. Trágico, fue terrible. Y ella nunca pudo hacer el duelo. Ella se hizo cargo de todos sus hermanos. La señora tiene hoy 78 años. Y solo hasta que dejó de trabajar, en este momento se está conectando con la tristeza y el dolor que vivió a los 15 años. Porque durante toda la vida se acostumbró a estar ocupada, 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 ocupada. Entonces siempre tenía que estar haciendo algo. Incluso hoy en día el trabajo con ella es, oye, es que no hacer nada también está bien, porque te estás contactando es con tu dolor y sanando, ¿sí? Entonces el activismo, mi querido Edwin, es un mecanismo de defensa en esta motivación, que hace que la persona no quiera ver el dolor, porque es que, como dice la palabra, duele, ¿sí? Y no es fácil. Jaime, ¿alcanzo a presentar los mecanismos de defensa o lo dejo para la próxima? Déjalo para la próxima semana un poquito porque quiero hacer unas preguntas a ellos. A ver, ya que estamos todos aquí, el próximo jueves va a ser un poquito difícil de que se dé la clase. Y en este caso, no quiero pasar de atrevido poniendo a otra persona, teniendo una maestra tan excelente como lo es Silvia, y me parece que yo lo dejo a su opción de ustedes, lo podemos dejar ya sea para el miércoles, si a ustedes les parece, o si no, para el 1 de diciembre, que también podríamos hacerlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hablen o callen para siempre? Yo la En lo verdad que personal, a mí. preferiría el primero, porque Mm, el miércoles yo presento un examen, entonces, mm. pero ahí Ujú. sí como la mayoría va. A mí Vamos me da sobre lo la mismo. mayoría, vamos sobre la mayoría qué opinan, porque la vez pasada Ruth quedó colgada también y fue de último minuto que salieron que ustedes mismos pidieron eso que se cambie, pero en este caso, por el hecho de que como Yo voy a hemos estado, terminar ahorita. con el hecho que hemos estado cambiando cuando arrancar las clases, ya había otra cosa que se había Mm, antepuesto mm, y esto perjudica para este jueves, para la enseñanza. Pero para darle solución a ustedes, y no quiero perder de lado acá a mi querida Silvia, que es una excelente maestra, ustedes hoy deciden. Y esto queda grabado, ¿eh? Por si acaso. Yo no tengo Que problema, conste. Jaime. De Yo no hecho, tengo problema. yo puedo, si Anabela pues puede el primero, pues yo lo hago con ella. O sea, solidaridad es lo que se necesita en este mundo. Gracias. A mí me da lo mismo, el día que sea. Si tú necesitas a Anabela que para ese día pueda hacer, yo no tengo problema por un día o el otro. Con Ok. mucho gusto, cualquiera de los 2 días. Gracias. ¿Y qué tal el martes, no? Silvia. A ver, A, Ruth tiene una pregunta. a mí se me dificulta, yo prefiero el primero. Ok, el primero entonces. El Entonces, primero primero, es el viernes, ¿verdad? ¿Viernes primero o jueves 31? Jueves 30. Viernes. Es que la Primero el clase viernes. Primero es viernes. sería el jueves 30, pero entonces la opción es si la hacemos viernes primero, miércoles 29, martes 28. ¿Cuál Y es no que? lo podemos hacer jueves, como solo corriendo el jueves, para que siempre fuera no, jueves, lo ¿no? lo que pasa, a ver, hay que entender que todos los maestros, todos los que están encargados aquí, ya de antemano teníamos fechas Okay. y por el hecho que se atrasó todo esto, a todos les pedí que movieran sus fechas y Ok. se movieron 2 veces. Entonces,
perjudica porque ya hay planes que cada uno ha hecho, como Silvia Claro. tiene un plan de hace 2 meses, los otros tienen igual, entonces no es que no se pueda dar, se puede Ok. traer otro maestro para esa fecha, pero ustedes no van a tener esa secuencia que la están teniendo como hoy. Sí, pues. Ustedes decidan, quieren tener jueves, se puede traer jueves y les pongo otro maestro, pero no es de la calidad que está dándose hoy en día. Por eso mismo, ¿me Sí, entienden? no, entonces. Entonces, quiero dar lo mejor, que ustedes tengan lo mejor, pero entonces hay que ceder un poquito, ¿me entiende? Yo creo que, mire, o sea, si Silvia, el día que Silvia pueda, pues yo creo, y que pues la mayoría podamos, porque también yo creo que a O- veces hay que hacer ciertos sacrificios, ¿no? O sea, Ok, yo me entonces puedo perder una clase porque Anabela pues la tenga, yo no tengo problema con eso. yo les voy a hablar con sinceridad. El miércoles es mucho mejor porque viernes primero va a haber problemas con las otras clases que tenemos de CPL. Porque acuérdate, sí. ¿Saben qué se me ocurre algo? Perdón, Jaime. Voy a hablar en el curso ese que llevo los miércoles y lo que voy a hacer es voy a solicitar, como ese inicia a las 6, si Ya. puedo yo pasar primero. Ok, Y entonces ya me retiro yo y perfecto, ya estoy con ustedes. Eso mejor Gracias, para perfecto. que... Amelia. Lo hacemos No, miércoles. gracias a Gracias. ustedes. Ok, entonces Miércoles. dejamos para miércoles 29 porque así no salen creo, casi en todo, igual que la clase de CPL y todo lo demás, igual Anabela va a hacernos el favor de mover. ¿Les parece? Me parece bien. Perfecto, Les perfecto. recomiendo, Muchas gracias, de mi querido. nuevo, el burro va a hablar, les recomiendo que no hagan preguntas casi hasta el último o apunten. Le voy a explicar por qué. Porque ella se va a enganchar enseñando el 3 y 4 y si ustedes van a estar enganchando con preguntas, no le va a dar tiempo a acabar y van a quedar colgados. Ok. ¿Entienden lo que quiero decirles? Sí, Aprovechen sí, aprendiendo, totalmente. escuchando, apuntando las preguntas y después vamos a ver cómo enfocamos para hacer las preguntas y se resuelve todo. ¿Les parece? Ok, perfecto. Perfecto. Yo prefiero que ella acabe enseñándoles a ustedes, que les quede aquí y su pregunta después en el camino la sacamos. ¿Les parece? Excelente. Me parece. Hay que aprovechar a Silvia. Si no se aprovecha ella ahora, no la van a aprovechar después. Ahora Sí. escurrir. Exacto. Tú tienes la culpa, Silvia. ¿Estamos de acuerdo Pero bueno, entonces? está bien, Oscar. Estamos. Totalmente de acuerdo. Ok. Totalmente de acuerdo. Perdónenme que de esta vez yo les haga así agresivamente quizá para ustedes, pero no tengo otra forma que quieran aprender, porque hay que aprender. ¿Me No entienden? pasa nada, Jaime, no pasa nada. Tú tranquilo. Excelente, mi hermano. Gracias, entonces. Mi querida Silvia, entonces quedamos así, todo fijo para el Miércoles. próximo Gracias. miércoles. El Yo les voy a dar miércoles. un link, les voy a dar otro link que no va a ser el de aquí de la fundación, porque ellos también están ocupados para ese día con otro link. Entonces, vamos a usar otro link, se los envío a ustedes en la misma página de WhatsApp que estamos y de esa Ok. forma todos nos conectamos. ¿Les parece? Perfecto. Gracias. Perfecto. Todo Muchas bien. gracias a ¿Qué todos. les Muchas gracias pareció a todos, ha sido un placer. hoy la Muchas gracias, enseñanza? Silvia. Gracias, Les, Silvia. Nos les ha- Gracias, envían, Silvia. nos envían el PowerPoint de hoy. No, mm, los, después me lo da. Acuérdense que no todo el mundo le después me lo da. Si ella lo envía, se los pongo. perfecto. ¿Sí? ¿Tú ibas a hacer alguna pregunta, Jaime? No, o sea, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se quedan hoy con toda esa enseñanza? ¿Ven la otra forma de enseñanza? ¿Ven la forma como se puede ir descubriendo? Por eso que hablar de Glenley y todo esto de lo que eran las motivaciones en un diplomado así queda chiquito, Sí, porque claro. muchos se tiran para 3 años en No, está bien. enseñanza y todo. Pero quiero que Está entiendan bien. eso, porque hay muchas preguntas de preguntas y salen otra cosa más. Y eso que se está tocando así con base. Pero no, No, todo por lo bien. menos en lo personal, a mí me ha hecho reflexionar como para irme interiorizando yo. Pero Porque te hay imaginas, preguntas. pero te imaginas 3 años metida estudiando esta nota. Ok, gracias. Por eso te digo, o sea, no es pasar sobre agua tibia y arrancar, sino se profundiza. Por eso a ustedes, la Fundación de Elizabeth Ross, tratamos con Wendy y todo lo demás
con el equipo de maestros, darles lo mejor. Pero hay miradas de miradas. Sí. ¿Ok? Hay miradas y miradas de los maestros que profundizan y que tratan de ayudar a que cada uno entienda. Por eso le pedí yo a Silvia que tratara así, de esta forma, para que ustedes puedan tener una amplitud también de lo que se da y de esta forma puedan tener otra mirada. ¿Me entienden? Sí, Después ustedes me critican, pero ahorita no. Tranquilos, no se preocupen. claro. No, está bien. La universalidad es lo que cuenta. Así es, y estamos aquí para aprender. Les agradezco todo, muy buenas noches, mi Dios me lo bendiga. El Descansen. sábado va a ser un tema muy bello y va a estar Silvia también con nosotros a través de la visiónradio.net el sábado a las 10. El tema está fabuloso, así que ya sabes, se lo recomiendo, ¿ok? Gracias, gracias. Y Gracias. avisen, Gracias. inviten a otros, no sean Gracias. egoístas. Nos hablamos, Gracias. Dios me lo Claro. bendiga. Gracias, Silvia. Gracias. Gusto verles a Bye. todos. Muchas Bye. gracias. Feliz Fin de noche. semana. Gracias. Hasta Buenas pronto. noches, bye bye, Gracias. Feliz noche. Bye. feliz noche.